Bienvenidos de corazón a Alpha Centauri. Hoy tratamos del Triángulo de las Bermudas, extinciones en masa, crisis energética, cambio climático, un escenario horroroso. ¿Cómo empezamos? Simplemente con el título. ¿Qué es hidrato de metano? Esta es la pregunta de hoy, y se van a asombrar de lo que es. Hielo que arde. Hidrato de metano. Metano está claro lo que es. CH4. Y también el agua, H2O. Es metano que está enjaulado en el fondo del mar. Es realmente cristal helado. Moléculas de metano rodeadas de moléculas de agua, y esta agua retienen al metano. Esto no ocurre en condiciones normales, con una atmósfera de presión 15 grados centígrados, etcétera, etcétera. El metano está en el aire, el agua en el suelo. No son las condiciones para que se dé el hidrato de metano. Para que se mantenga el hidrato de metano tiene que haber 20 atmósferas de presión, y entonces es cuando se retienen las moléculas de metano. Se encuentra normalmente entre 500 y 2000 metros bajo el nivel del mar. Si ascendiera enseguida, se quemaría y se liberaría a la atmósfera. Y eso es todo. Hay una enorme cantidad de esta sustancia en el fondo oceánico. Empecemos de dónde viene. El metano es una sustancia que surge cuando se pudren sustancias orgánicas. Se conocen por ciénagas y pantanos, vertederos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ver con sustancias orgánicas podridas. Y por ello lo hay bajo el mar, en las placas continentales, allí donde los continentes se desplazan bajo el mar. En grandes profundidades hay menos posibilidades, ya que hay menos organismos y por ello menos metano. La mayoría está en las placas continentales, aunque también en las superficies heladas de Siberia, en una profundidad entre 200 y 1000 metros. Todo ello se ha comprobado y examinado. O sea que realmente existe esa sustancia, la cual es muy, muy inestable. Pequeñas variaciones en la presión o la temperatura y enseguida empieza a ascender esas capas de metano hacia arriba. ¿Por qué hay metros de densas capas en los fondos oceánicos? Está claro. Por la presión oceánica, de esta manera se estabiliza. Cuando la capa es muy densa, entonces empieza a notar calor abajo. Se crean estas corrientes convectivas y empieza a subir el metano y se coloca arriba. De esta forma se estabiliza. Este hidrato de metano se encuentra en agua dulce, y esto desempeña un importante papel. Luego veremos cómo se encuentra esta sustancia. Es una sustancia en agua dulce, ya lo hemos dicho. Y es, como ya dije, increíblemente inestable. Pequeñas variaciones en presión o temperatura provocan que se inestabilice y ascienda en burbujas hacia la superficie. Esto es todo.
hay hidrato de metano. ¿Por qué debería interesarnos? No nos debería preocupar lo más mínimo. Ya. La realidad es que el hidrato de metano es el gas orgánico más frecuente en la Tierra. La provisión de hidrato de metano es aproximadamente 2 veces superior a todo el petróleo, carbón y gas natural juntos. El 50% de todo el carbono sobre la Tierra se esconde en este gas. Si suponemos que se pudiera liberar de su jaula acuática, aumentaría enormemente su volumen. De una unidad de volumen pasaría a 164 unidades de metano, es decir, que se expande. Si sale a la superficie, empieza a arder. Es una fuente de energía ideal. Si es la energía del futuro, no lo sabemos. En cualquier caso, hay proyectos de investigación que lo están estudiando. Una vez se sacó esta sustancia en Siberia, en Krasnoyarsk. ¿Cómo se encuentra hidrato de metano? Se encuentra en las zonas de subducción, donde la placa continental se desliza bajo el océano, de 500 a 2000 metros de profundidad. Habría que taladrarlo para sacarlo, pero es muy problemático, tecnológicamente. Pero habría que intentarlo, ya que se acaban nuestras fuentes de energía fósil. No sé si lo saben ya, pero estamos en una crisis energética, queda muy poco gas ya. O sea, en algún momento tendremos que preocuparnos en buscar otras fuentes alternativas de energía. ¿Cómo se encuentra? Ya lo he dicho. Tiene que ver con agua dulce. Si variase esta variable, podría ocurrir que empezase a ascender el hidrato de metano. Danach zu suchen, denn wenn also solche Hinweise da sind, dann ist offenbar eine Gas. Esto ocurre, por ejemplo, en las zonas de subducción, donde unas placas se introducen por debajo de otras, como en África, respecto de Europa. Por eso no deben comprarse una casa en Mallorca en los próximos 20 millones de años. Zusammenschiebt, also in 20 Millionen Jahren ist das Thema Mallorca, hat sich geologisch erledigt, das sollte man nicht machen. Solche Subduktionszonen gibt es überall da, wo also... Allí donde hay terremotos, allí puede empezar a ascender el hidrato de metano. Y como ya hemos comentado, pequeñas variaciones en presión o temperatura y ya tenemos hidrato de metano en la superficie. Y allí donde hay terremotos, enseguida está el hidrato de metano en la superficie. Y esto tiene consecuencias. Empecemos por algo muy esotérico. El Triángulo de las Bermudas. Ya se ha escrito mucho sobre ello, se han hecho especulaciones de viajes en el tiempo, han desaparecido aviones, hundido barcos, etc. Y las crónicas serias hablan siempre de que el mar empieza a arder, hay remolinos, etcétera, etcétera. El hidrato de metano lo aclara todo. ¿Saben dónde está el Triángulo de las Bermudas? Frente a la costa este de Norteamérica. O sea, está en las cercanías de esta zona de subducción del continente norteamericano. Y cuando parte del material resbala hacia abajo por esta subducción, puede ocurrir que parte del gas ascienda en burbujas enormes hacia arriba, y con gran velocidad. Gasblasen entstehen. Sie entsinnen sich noch, das Methanhydrat entsteht ja unter anderem dadurch, dass innerhalb seiner Schichten das Methanhydrat aufsteigt und oben abfällt. ¿Qué ocurre en este caso? Que se electrifica. Aparecen pequeñas cargas, pero que se mueven rápidamente. Cargas en movimiento son corriente eléctrica, la cual crea un campo magnético y la brújula empieza a fallar. Dabei entstehen kleine Ladungen, aber die sich sehr schnell bewegen. Die Gasoberfläche, die Gasblasenoberfläche wird geladen. Ladungen, die sich bewegen, bewegte Ladungen sind
Por el hecho de que este gas esté cargado y por otra parte el hidrato de metano desciende su densidad a una atmósfera, o sea, a una presión mucho menor, hay energía eléctrica, o sea, calor, fuente de energía. El gas asciende y empieza a arder el mar. Se conoce en el mar Caspio, allí donde están las plataformas petrolíferas, el mar arde, no porque se haya escapado petróleo, sino por el gas ascendente. También asciende barro y humo, y oscurecen incluso la atmósfera. Y tenemos todo lo que necesitamos. Fallan las brújulas, el cielo se oscurece, el mar arde, que no son más que acontecimientos geológicos que tienen que ver con gas de metano. La crisis energética está detrás de la esquina. El hidrato de metano podría ser una solución, pero sería problemático sacar a este gas de su escondite. Sabemos, por los sedimentos, que hace 250 millones de años se extinguieron el 90% de los seres vivos de este planeta. Sabemos por los sedimentos que aumentó enormemente la cantidad de carbono en la atmósfera. ¿Causa posible? Hidrato de metano. Una temperatura media de la superficie de la Tierra de 5 grados superior puede llevar consigo que aumente el ascenso de hidrato de metano, que caliente aún más la temperatura de la Tierra, pues el efecto invernadero del metano es muy superior al del dióxido de carbono. O sea, tesis de esta muerte del 90% de los seres vivos es por acontecimientos geológicos que hicieron que se liberara mucho hidrato de metano al principio. La temperatura después aumentó, pero no demasiado, 5 grados. Pero esto lleva consigo que se ponga en marcha la segunda velocidad, ascienda el metano, aumente aún más la temperatura por el efecto invernadero, lo que hace que ascienda aún más metano, y llega un momento en que es un proceso imparable. Esto es lo que se puede leer realmente en los sedimentos. Nos hablan mucho de la paleoclimatología. Para nosotros significa que un cambio climático por causas humanas haga que la naturaleza eche más leña al fuego. Haga ascender este gas que está retenido en el fondo del mar hasta que sea demasiado tarde, un proceso imparable. La temperatura puede subir tanto que seamos nosotros otros seres de los que en 100 millones de años digan que han desaparecido ya que no conocían las leyes de la naturaleza. Vor einigen 100 Millionen Jahren hat es auf diesem Planeten mal Zweibeiner gegeben, sind aber leider ausgestorben, weil sie sich nicht an die Naturgesetze gehalten haben. Und im Übrigen gilt der Satz: Aquí vale el dicho, en el parque natural protejámonos de la naturaleza.